Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la clase de Historia Universal. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El día de hoy vamos a seguir trabajando el tema de la crisis económica internacional en el año de 1929, ¿ya? Entonces vamos a entrar a hablar acerca de qué fue la crisis económica. Antes de la crisis económica internacional se va a dar el famoso o la famosa etapa de la prosperidad ficticia de posguerra. Esta etapa se da después de de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, las naciones de Europa y los Estados Unidos van a tratar de recuperar su economía en base a la inflación y a los grandes negocios. También se va a empezar a vivir una prosperidad artificial creada por el supercapitalismo, ¿no? Como ya les mencionaba, el título, la propiedad ficticia de la posguerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se empieza a ver este hecho que es sumamente importante. Como tercer hecho, también podemos mencionar que esta prosperidad solo va a beneficiar a una minoría empresarial, mientras que la gran mayoría, tanto obreros y proletariados, van a estar decaídos o van a estar sumidos en la miseria y el hambre, ¿no? Por eso que solamente se habla de una prosperidad ficticia. Cuarto, vamos a ver lo que es, llega el momento en el que las mercaderías se almacenan sin tener quien las compre, la superproducción que descansaba en la organización científica de trabajo, la competencia desleal y la propaganda llegaron a los mercados, ¿no? Entonces, básicamente la prosperidad ficticia de la posguerra simplemente va a ser algo que simplemente es superficial, que solamente va a beneficiar, como lo mencionaba, a un solo sector. No va a ser, no va a estar dirigido toda la población en general, ¿no? Ya entrando lo que es en el tema, vamos a ver lo que es la crisis del 1929. Las manifestaciones de esta crisis ya se dieron en el año de 1928, cuando los bancos intentaron hacer frente a sus responsabilidades, ¿no? Y en ese proceso van a encontrarse con clientes insolventes, es decir, con clientes pobres que no tienen la capacidad de pagar, ¿no? Porque como había una crisis, ya venía, como lo había mencionado anteriormente, la economía se había establecido solamente para solamente un sector, el sector empresarial, ¿no? Entonces, básicamente esto va a conllevar a que el 19 de octubre de 1929 la bolsa de New York bajara tremendamente, ¿no? A lo que se le va a conocer también como el jueves negro. Eh, los precios van a bajar, la oferta va a aumentar, no había quien compre, más de 6,000 bancos se van a arruinar en este proceso. Entonces, a este proceso le van a conocer, o a este día se le va a conocer como el día del jueves negro, ¿ya? Mientras que en Inglaterra también se va a dar el hecho de, se va a quebrar el Banco de Londres, en donde no se va a garantizar la conversión de la libra esterlina en oro, y lo mismo va a suceder en Suecia, Dinamarca, Portugal y Japón, ¿no? Por eso es que hablamos de una crisis a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel global. Los más afectados, obviamente, por esta crisis van a ser los obreros, que van a constituir van a constituir legiones de desocupados y harapientos y necesitados, ¿no? Entonces vamos a poder observar de que va a haber un gran desempleo, un gran desabastecimiento por parte de todos los países, ¿no? Por ejemplo, un hecho, por así mencionarlo, eh, lo vamos a seguir viendo, ¿no? A modo de conjurar la crisis, los países replantaron sus sistemas económicos con el clearing, ¿no? Que básicamente significaba la compensación.
básicamente ahí vamos a ver lo que es el neomercantilismo y la autarquía, ¿no? Que es la producción interna. Es decir, de que cada estado va a aprender a dependerse de sí mismo, ya no depender de otros estados que estén a su alrededor. Pero asimismo también esto va a conducir a la formación del ambiente de la preguerra del año de 1939. Eh, pero también debemos mencionar el efecto que tuvo en nuestro país, la crisis de 1929 en nuestro país, en el Perú. ¿Cuáles fueron? En el Perú la crisis también repercutió y debió ser afrontada por los gobiernos, especialmente de Leguía y de Sánchez Cerro. Ahí encontramos a los dos presidentes que van a afrontar esta crisis. Las ventas básicamente van a disminuir, se va a restringir el acceso al crédito, el Banco Perú y Londres va a quebrar y la desocupación va a crecer en aumento, ¿no? Debiéndose a crear el Fondo Pro Desocupados. Por mencionarles, la crisis en el Perú en el año de 1931 va a tener más de 13.202 desocupados. En el año de 1932, por ejemplo, va a tener más de 19.053 desocupados. En el año de 1933 va a tener más de 20.619 desocupados. Entonces, vamos a ir viendo de que, asimismo también, de que los salarios van a ir disminuyendo, ¿no? En ese tiempo se ganaba, por ejemplo, 4,12 soles y baja a 2,86, ¿no? Entonces, eso va a ser, eso lo que les acabo de mencionar es un ejemplo de la disminución de los productos industriales, como tenemos en el cobre, que va a pasar de 36.834 toneladas por exportación en 1832 va a bajar a 21.516 toneladas, ¿no? Entonces vamos a ver también de que nuestro país se va a ver involucrado de cierta forma en la crisis que va a surgir en aquel entonces a nivel global. Seguidamente también es preciso mencionar que en ese interregno se va a dar la Guerra Civil Española, ¿no? Que va a tener una duración desde 1936 a 1939. La crisis de la Segunda República, ¿no? Vamos a ver que se va a establecer la Segunda República en abril de 1931 con Aniceto Alcalá Zamora como presidente en su estadio. Se van a aprobar leyes encaminadas a dar a España una nueva estructura social y política. Después de un tiempo se van a dar las siguientes sublevaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar la sublevación militar, vamos a encontrar también lo que es el movimiento anarco-sindicalista, vamos a encontrar también lo que vendría a ser el alzamiento socialista y separatista, vamos a ver también lo que vendría a ser en las elecciones de 1936, se van a unir todos los grupos contrarios llamados Frente Popular, ¿no? Es decir, en el gobierno español se van a dividir, va a haber una división, por así decirlo. Entonces, todos los partidos se unen en un solo frente, que se va a llamar Frente Popular, y van a destituir al presidente Alcalá el 7 de abril, eligiendo como reemplazo a Manuel Azaña Díaz, ¿no? Entonces, de esa manera vemos también que va a haber una crisis en la Segunda República en España. El estallido de la guerra civil ya se da en el nuevo gobierno, ¿no? Ya se da básicamente porque el nuevo gobierno solo obedecía directivas marxistas, anarquistas y separatistas, ¿no? Estamos hablando de que solamente recibía órdenes directas de las personas que los había ayudado a llegar al poder. Todo esto va a conllevar a un estallido del movimiento nacional del 17 de julio de 1936, liderada por Francisco Franco Bahamonde, ¿no?
Entonces, esa va a ser, vamos a encontrar una división. Estallada la guerra civil, la lucha se planteó entre los populistas, que van a ser apoyados por Rusia, o van a ser apoyados también por Francia e Inglaterra. Seguidamente vamos a encontrar a los dos, al segundo, a los nacionalistas, que van a ser apoyados por Italia y Alemania. Entonces, como vamos viendo, la crisis o la guerra civil española se va a dividir en dos partes, ¿no? La primera parte, la populista, y la segunda parte, la nacionalista. La primera victoria sería, en todo caso, para los nacionales, con el apoyo del ejército de Marruecos, con los voluntarios militares de la Falange española tradicionalista, ¿no? Luego, pero gracias al mejor equipamiento que tenían los populistas, pudieron frenar el avance de los nacionales, llevándose las de la Teruel y el Hebreo, ¿no? La guerra incluso va a llegar a tener pues una repercusión internacional. Luego de la victoria de los franquistas, Francisco Franco fue nombrado como jefe del Estado y generalísimo de las fuerzas eh, de tierra, mar y aire. Ahí vemos a Francisco Franco, líder del Partido Nacionalista, ¿no? Franco inicia su gobierno con la restauración y reconstrucción nacional y la aplicación de una política socioeconómica que básicamente al principio estaba dirigida a que su país mejorara, ¿no? A que su país pudiera desarrollarse, de que su país pudiera progresar. Pero va a suceder algo, ¿no? Pero el gobierno se va a volver, con el paso del tiempo, una dictadura que va a estar basada en prisioneros y destierros, donde la única autoridad va a ser la de él, o sea, la de Franco, de Francisco Franco. Entonces, vamos viendo de que el poder, de cierta forma, va cambiando a Francisco Franco, ¿no? Francisco Franco al principio tenía pues la idea, la visión de tener un gobierno con una aplicación económica que sería favorable para todos los españoles. Pero con el pasar del tiempo vamos a observar de que eso cambia, se modifica. Entonces ahí nos preguntaremos, nos cuestionaremos sobre lo que el poder a veces, o en algunos casos, llega a provocar, ¿no? Entonces, finalmente, Franco murió, va a fallecer de insuficiencia cardíaca en el año de 1795. De esa manera, entonces, poníamos fin a lo que vendría a ser a la guerra lo que vendría a ser a la guerra civil española, ¿no? Eso se va a dar los dos aspectos que ya hemos visto hasta el momento, la crisis, tanto la crisis económica internacional como la guerra civil española, se van a dar en el marco de de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estamos viendo hasta este momento cómo las sociedades, cómo estaba el ambiente tan tenso, estaba todo el mundo desesperado, por alguna manera decirlo, de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a ver que el poder en algunas situaciones no es, pues, la más adaptable, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar, ¿no? Obviamente, esto también va a repercutir en nuestro país. La repercusión de la guerra civil en el Perú va a darse de la siguiente forma. Va a haber una división en dos bandos. Por un lado, vamos a tener al bando de José de la Riva Agüero, Carlos Miro Quesada, Víctor Andrés Belaunde y Luis Flores, ¿no? Que van a estar apoyando a los franquistas. Mientras que por el otro lado vamos a encontrar que estaba conformada por Juan Ríos, César Falcón y Carlos Oquendo, que van a representar a los republicanos. Entonces, algo que podemos rescatar es eso, ¿no?
Hay algo que César Vallejo dice y me parece sumamente de vital importancia, ¿no? Por encima de todos sobresale César Vallejo, quien en homenaje a esta guerra escribe su famoso poema, ¿no? Que dice, España, aparta de mí este cáliz. Básicamente haciendo referencia a la guerra civil española, ¿no? Que básicamente va a tener una repercusión en nuestro país. Y hacía referencia a que España debería alejar sus problemas internos que tenía. Entonces, a eso va a hacer referencia César Vallejo, ¿no? Entonces, bueno, chicos, eso básicamente ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana.